Muy buenas noches, queridos amigos, amigas. Feliz día del periodista. Saludo con todo respeto a todos los periodistas, en particular a los de esta gran casa, Canal 9, C9N. Por supuesto, ustedes saben, el paraguayo independiente en época de Carlos Antonio López aparecía un día como hoy. El mismo presidente Carlos Antonio López se encargaba de escribir y de divulgar y comentar toda su actuación al frente de gobierno, y lo hizo durante 3 años aproximadamente, que fue el tiempo de vigencia del paraguayo independiente. Santiago Leguizamón es un símbolo de la lucha, de la resistencia, del testimonio de vida. Prefiero la muerte física a la muerte cívica, decía Santiago Leguizamón. No quería vivir arrodillado y sobre todo debiéndole fineza a la narcopolítica, ya en esa época, hace 30 años. Feliz día a todas las secretarias, muchas felicidades. Sin las secretarias no se puede hacer todo el trabajo que se tiene, así que tenemos muchos motivos para felicitar, pero acaba de llegar los últimos números de salud pública, 102 son los fallecidos. Así que siempre es oportuno recordar, reiterar lo que abunda no daña: el distanciamiento físico-social, el uso permanente de los barbijos, el lavado permanente de las manos con agua y jabón, eventualmente en ciertos lugares con alcohol, en fin, evitar todo lo que se pueda las reuniones durante todo este periodo de tiempo. Estamos pasando momentos difíciles y no tenemos que de ninguna manera exponernos gratuita e innecesariamente al riesgo de complicaciones para nosotros y para nuestros familiares. El día de hoy, 26 de abril, hace 48 años, de la firma del Tratado de Itaipú, también entre Alfredo Stroessner Matiauda y Emilio Errázuriz de Médici. Tenemos mucho tema todavía para hablar de Itaipú, pero seguramente en otro momento lo vamos a hacer. Hoy vamos a tocar un tema que nos afecta a todos, que es el tema de la educación. Entonces, para el efecto, invitamos al ministro, el doctor Juan Manuel Brunetti. Ministro Juan Manuel Brunetti, buenas noches. Don Federico Franco, muchas felicidades por el Día del Periodista. Qué placer poder... Yo soy apenas comunicador, ¿eh? Bueno, pero igual para todo el equipo acá suyo, entonces, todo el equipo del canal, un placer poder compartir esta noche aquí con ustedes. Gracias. Yo siempre digo, ministro, que en mi caso particular, uno para periodista estudia, yo no estudié. Estoy sí como comunicador, como facilitador y tratando de llevar la experiencia después de haber estado durante mucho tiempo al otro lado del mostrador, hoy hacia este lado del mostrador, de llevar un poco la experiencia, el conocimiento y tratar de alguna manera de que la gente tenga una visión clara de lo que ocurre en el país. También nos acompaña hoy, ella es delegada representante de la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos para la Ciencia, la Educación y la Cultura. Se trata de la doctora Miriam Prekler. Doctora, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, doctor Federico Franco. Es un placer para mí, como representante del organismo de la OEI, el poder acompañarle a usted y al ministro en este programa de hoy. Muchas gracias, Miriam. Bueno, ministro, la ciudadanía se plantea sobre todo una pregunta: la vuelta a clase, la presencialidad versus la virtualidad. ¿Dónde estamos? Yo sé que tenés poco tiempo de ministro. Me gustaría si podés hacer un update, una puesta al día de cómo está tu ministerio, cuáles son los desafíos más importantes. Y ya en el segundo bloque seguramente vamos a tener la participación de algún sindicalista, representante de los centros educativos privados, para que tengamos la visión general holística de todos los actores, todo lo que se pueda en un programa de 60 minutos. ¿Cómo encontraste el ministerio y cuál es tu mayor desafío, ministro Juan Manuel? Si me dejas hacer un poco de historia, primeramente con relación a la vuelta a clases. El Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación y Ciencia han trabajado de manera conjunta antes de que yo llegue al ministerio en un protocolo de retorno seguro a clases. Ese protocolo se trabajó y con esa lógica se iniciaron las clases en el mes de febrero. El día que yo llegué al ministerio le dije a todos los colaboradores que lo primero que teníamos que hacer es ver dónde estábamos, porque ese día teníamos en tapa de algunos diarios ya casi un anuncio de la suspensión de clases en todo el Paraguay nuevamente. Me senté con todo el equipo
Y lo que hicimos fue, después de una reunión con el equipo técnico, ir al Ministerio de Salud y plantearles que si no se suspendían otros sectores y no se suspendían otras actividades, que no tenía sentido que se suspendan las clases. El ministro Borba ya en ese entonces nos escuchó, hablamos con el equipo económico, hablamos con el presidente de la República y hablamos con los sindicatos, con los gremios, con los padres, con los estudiantes del sector público, del sector privado, y hemos logrado mantener las actividades de manera presencial durante esas primeras semanas en las que yo asumí el ministerio. Semana Santa se suspenden las clases, como se suspenden también muchas otras actividades, y el retorno a clases después de Semana Santa, lo que hicimos nosotros con la autorización del presidente de la República fue recomendar que cada comunidad educativa pueda tomar su decisión dentro de un comité educativo institucional de gestión de riesgo que ya estaba instalado. Ocurrió los 15 días posteriores a la Semana Santa y ya el sábado pasado nosotros hemos anunciado que íbamos a suspender las clases presenciales y pasar a modalidad de distancia al sector público y permitir al sector privado, si es que ellos creían conveniente, que puedan continuar con clases presenciales o híbridas. ¿Por qué? Porque el sector privado de manera generalizada, no consensuada en un 100%, pero mayormente el sector privado nos pedía que continuemos con las clases híbridas o presenciales, y el sector público, padres, gremios, estudiantes, por escrito nos habían solicitado suspender las actividades. El presidente de la República, escuchando a los sectores, nos da la autorización a nosotros como Ministerio de Educación y Ciencia que podamos suspender las actividades presenciales en el sector público por 15 días y mantener en el sector privado. Los números. ¿Qué pasó durante las 2 semanas posteriores a la Semana Santa? 199.000 chicos, jóvenes del sector público mayormente pasaron a la modalidad de distancia. Entonces, esos son números que nos demostraron, independientemente de los documentos que habíamos recibido, de que realmente el sector público tenía mayor preocupación y que realmente había una mayor predisposición en el sector público de ir a una modalidad de distancia. ¿Por qué eso? ¿Cuál es la explicación? La explicación quizás es que había mayor preocupación en el sector público. Las realidades no son las mismas, doctor, en el sector público que en el sector privado. Evidentemente, el sector privado quizás estaba un poco más preparado o las condiciones estaban dadas y las comunidades educativas del sector privado estaban con más voluntad de quedarse en el formato presencial. El sector público había migrado mayormente y había una duda en el Comité Educativo Institucional de Gestión de Riesgo dentro del sector público de pasar en algunos casos a la modalidad a distancia por temor a algún tipo de reprimenda por parte del ministro. Nosotros sentimos que realmente había como un poco de miedo quizás en algunos comités. La suspensión por 15 días nos va a permitir que ahora los comités sean conscientes de que realmente la responsabilidad el gobierno está compartiendo con la comunidad educativa. Estuvimos el viernes en Fuerte Olimpo. Realmente Fuerte Olimpo tiene una escuela que tiene más de 100 años, que funciona muy bien, y ahí los chicos nos decían, nosotros necesitamos volver a clase porque es la manera en la que aprendemos. Aquí en Fuerte Olimpo no hay internet, no hay conexión en muchas zonas, necesitamos estar en la escuela, acá no hay contagio. Pero sabemos que el nivel de contagio, el nivel de preocupación en el Paraguay es alto, todos estamos muy preocupados, entonces algunas comunidades educativas han decidido mantenerse en modalidad de distancia y nosotros respetamos eso. Ahora, aterrizando eso, extrapolando a la realidad del área metropolitana de Asunción, Departamento Central, un poquito tal vez Bajo Chaco, Paraguarí, Cordillera, ¿hay alguna justificación, hay alguna evidencia científica que demuestre que la contagiosidad de los niños dentro de un ambiente bien establecido, con respeto, porque los problemas son tanto públicos como privados? No todo lo público está mal y no todo lo privado está bien. Ahí coincidimos, ¿verdad? Es cierto, sí, totalmente. Okay. Los lugares que están en condiciones, ustedes como ministerio, el apoyo de la OEI, el Ministerio de Salud, están en condiciones de avalar la presencialidad, sobre todo teniendo en cuenta un elemento, ministro, que creo que es fundamental. Fuera de cámara me decía, perdimos 1.3 años en el ejercicio 2020. El año lectivo 2020
la educación a nivel de toda América Latina y el Caribe perdió 1.3 años. Y probablemente en Paraguay, por las calificaciones que tuvimos en PISA, a lo mejor perdimos más tiempo. ¿Cómo se recupera eso, ministro? ¿Qué hay que hacer para revertir eso? Hoy en educación ya hay organismos internacionales que están hablando inclusive de una generación perdida. Nosotros no podemos permitir en Paraguay que el año 2021 nuevamente en términos de enseñanza, de aprendizaje, sea un año perdido. Y más aún, vuelvo a la pregunta inicial que nos hacía, ¿existe evidencia de que realmente en la escuela haya contagio masivo? Y no, nosotros tuvimos 17.000 burbujas que habían migrado a la modalidad de distancia durante los últimos 15 días, donde el ministerio recomendó migrar a modalidad de distancia. De esas 15.000 burbujas, 1.075 fueron por sospecha y 739 por un caso dentro de esa burbuja. Pero estamos hablando, doctor Franco, de 1.700 y poco burbujas de 17.000. El resto migraron porque realmente tenían una preocupación, no porque había un hecho o porque había realmente una sospecha de alguno de los alumnos. El 10% de los que migraron. O sea, no hay contagio masivo en los colegios. Lo que hay es mucha preocupación. Y esa preocupación, doctora Miriam, puede ser por desconocimiento o puede ser por temor, por ansiedad, como consecuencia de la falta de información. Bueno, yo creo que la causa del desconocimiento de cuál es la situación real en las escuelas viene en primer lugar porque hay una sensación en la sociedad civil de que en las escuelas es un punto de transmisión masivo y efectivamente, como decía el ministro, las escuelas no son un punto de transmisión masivo siempre y cuando se mantengan los protocolos de bioseguridad, como son el llevar la mascarilla, el lavarse las manos antes de acceder a la escuela y, como muy bien comentaba, las cifras en Paraguay, las transmisiones no se realizan masivamente en las escuelas. Lo que sí que se produce es, a medida que pasa el tiempo y los alumnos no acuden de forma presencial a la escuela, sí que en los entornos más vulnerables el rezago en los logros de aprendizaje se hace más exponencial. Y esas son las cifras que estabas tú comentando anteriormente. Es decir, hay una pérdida en el conocimiento que aprenden los niños respecto a lo que habían y lo que conocían en los años anteriores, porque en los entornos más vulnerables no pueden dar esa continuidad en el aprendizaje como se podría hacer en una forma presencial, ¿no? Independientemente de que desde el gobierno y desde el Estado se desarrollen políticas públicas que favorezcan nuevas formas de aprendizaje, como pueden ser las plataformas digitales o la enseñanza a través de la televisión. Nosotros desde los organismos internacionales queremos apoyar y apostamos por la vuelta a la presencialidad en las escuelas en la medida de lo posible, siempre que desde el Estado se considere oportuno, ¿no? Ministro, lo que acaba de plantear la doctora Miriam y tratando de bajar la realidad paraguaya, nosotros como país, como Paraguay, viendo lo que ocurre en la Argentina, en Chile, en Brasil, en Uruguay, ¿cómo estamos? ¿Cómo está Paraguay respecto a los países de la región? No digo de Europa, de Estados Unidos, acá en la región, en América del Sur. El gobierno del presidente Mario Abdo Benítez tiene un gran desafío, que es la conectividad. Tenemos 130 millones de dólares en MITIC para agenda digital y tenemos 62 millones de dólares en MITIC para conexión de 2.500 establecimientos escolares. Tenemos un proyecto similar en el MEC que apuntan ambos a que podamos tener nosotros 51% de los establecimientos escolares para diciembre de 2021 conectados con una fibra óptica, con una red realmente que nos permita llegar al 87% de los alumnos matriculados en el 51% de los establecimientos. Dijiste 2.000 establecimientos, ¿verdad? 2.500 en MITIC y hay otra cifra similar en el MEC. O sea, nosotros llegaríamos... ¿Son 9.000 las instituciones que están? Sí, son las oficiales, son 8.600 aproximadamente. 9.000 va a redondear y nos faltan una partida todavía. Así mismo, vamos a llegar casi a 5.000 instituciones conectadas seguramente. Al 51% de las instituciones vamos a tener conectadas, si Dios permite, para diciembre del 2021. Estamos avanzando en eso.
Es una buena noticia. ¿Y eso está ya en etapa de licitación, adjudicación? ¿Cómo está? Está. MITIC ya tiene desarrollado, el MEC también tiene desarrollado el proceso, se están conectando los equipos, se están importando en algunos casos los equipos, la fibra óptica se está conectando, estamos en proceso de conexión del servicio. Realmente hay mucha expectativa con relación a eso. En paralelo hay proyectos funcionando para poder dotar de equipos. ¿De qué nos sirve tener la conexión si es que los profesores no tienen un equipo informático? Ese es otro desafío. Nosotros quizás mirando desde Asunción vemos que algún docente, quien más quien menos, tiene una notebook. A veces nos vamos al interior, a una zona rural, y hay mucha más necesidad de equipamiento también. Sí. El año 2020 fue un año en el cual los médicos fueron realmente las estrellas, pero los docentes no dejaron de tener su protagonismo con su internet, con su teléfono, con su tecnología, con muchísimas limitaciones, aguantaron durante el año 2020 ese proceso educativo. Estuve leyendo una literatura antes del programa y decía de que los docentes no solamente se encargan de la parte psicopedagógica, sino que además en este tiempo de pandemia tienen una función especial que es la de contener, escuchar, participar con el niño. Lo que siempre nomás luego hace nuestro docente, ahora seguramente lo hacen todavía más que en tiempo normal. Así que se viene el viernes, el Día de los Docentes, Maestros, Maestras de toda la República. También para ellos nuestro saludo y nuestro agradecimiento por lo que están haciendo. Vamos nosotros al primer corte y regresamos inmediatamente con más Francamente. Estamos de vuelta aquí en Diálogo Franco. Hoy la pregunta es, ¿las clases deben ser presencial o virtual? Vamos a ir tratando de develar el pensamiento, la posición de los gremios. Les invito, ministro Brunetti, Miriam, para observar un poco este BTR, por favor, y tener la posición del licenciado Marecos, el expresidente de la Asociación de Directores de Instituciones Públicas. Es que los directores de las 8.600 instituciones educativas del sector público y escuelas y colegios subvencionados están en la trinchera. Nosotros estamos, así como los médicos, en el campo de batalla, donde está el día a día. En ese sentido, hace 4 meses, con evidencias científicas, le hemos remitido a los ministros de turno, a hoy, llámese Eduardo Peta y hoy el doctor Brunetti, evidencias donde solicitábamos que por 3 motivos fundamentales que hacen al quehacer educativo y que avala lo que nosotros siempre decimos, la vida primero. Las clases no pueden ser híbridas, no pueden ser presenciales. Nosotros apostamos, como lo apostamos en la Universidad Nacional de Asunción, a clases virtuales el primer semestre. Y lo más importante, el tercer factor por el cual sustentamos técnicamente, es que las vacunas aún no llegan. Para corolario de todo eso, desde el inicio de las preclases 2021 a hoy, 150 colegas han fallecido. 150 colegas docentes, de los cuales una supervisora de UTUI fue supervisora, 10 directores y el resto docentes de aula. Más de 40 niños tenemos hoy con COVID positivo, algunos internados, y miles de docentes que tienen enfermedades de base con COVID reposando en su casa. ¿Qué más evidencia científica que eso necesitamos para que nos demos cuenta de que la vida está primero y que lo tenemos que hacer despacio y seguro hasta fines de julio? Sí, en la segunda etapa el escenario va a ser diferente. Estuvimos con el licenciado Marecos, ahora vamos a estar en comunicación con el licenciado Luis Cáceres. Él es representante de las instituciones educativas privadas. Licenciado Luis Cáceres, buenas noches. Luis, no tenemos audio. Sí, buenas noches. Ahora buenas noches. Un gusto estar en el programa. Saludos al ministro de Educación, a usted, presidente, y a toda la audiencia de este prestigioso programa. Gracias, Luis. Entrando en tema ya directamente, ¿cuál es la posición de los colegios privados? ¿En los colegios privados es más fácil la presencialidad? ¿Tienen algún inconveniente o todo marcha sobre el riel? ¿Ustedes pueden preconizar la vuelta a clase segura desde las instituciones privadas?
Bueno, primero que en este escenario que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo no podríamos decir de manera responsable de que hay alguna situación fácil. Estamos todos en una remando, navegando en aguas turbulentas, difíciles, pero hay una serie de factores que hay que tener en cuenta. Yo no puedo más que estar de acuerdo con el licenciado Mareco de que primero está la vida. Eso es cierto, pero también tenemos que entender de que cuando hablamos de la vida estamos hablando de un concepto también muy amplio, ¿verdad? Es decir, este es un tema sumamente complejo que deberíamos de poder desglosarlo de manera bastante detallada. Primero, nosotros creemos, así como dijo él, de que el retorno a clases híbridas no son clases presenciales, son clases híbridas. ¿Qué quiere decir? El modelo híbrido significa que los chicos van al colegio algunos días de la semana y dentro de esos días nada más que algunas horas. Creemos que esto se está dando, por lo menos en las instituciones que están en condiciones de recibir a los alumnos de manera segura. Y de que esto hasta hoy podríamos decir que es una conquista de los propios alumnos, porque hay que considerar una serie de factores. Uno de ellos tiene que ver con el proceso mismo del aprendizaje. Es decir, habiendo pasado un año entero en condiciones en un proceso de aprendizaje, en donde la virtualidad en la mayoría de las instituciones no fue la mejor experiencia, y me refiero al sistema como un conjunto, es necesario pensar de que obviamente la presencialidad o el modelo híbrido genera otro tipo de experiencia de aprendizaje. Número uno. Número dos, que creo que es lo más importante, que tiene que ver con la salud mental, ¿verdad? O sea, los chicos realmente han pasado muy mal el año pasado. Estamos hablando de prácticamente hay adolescentes, hay niños que estuvieron encerrados en sus dormitorios, casi en sus cuartos, durante 8 meses. Los adultos pudimos empezar a salir en forma progresiva, pero los niños recién, creo que allá por septiembre, octubre del año pasado, les permitieron ir a las plazas. Y después en noviembre, diciembre, creo que se les permitió ir e interactuar con ciertos grupos familiares. Esto generó una inestabilidad emocional muy fuerte. Hoy en día esas horas que ellos pueden volver a interactuar con sus compañeros, con sus docentes, son de un nivel de resiliencia, de un nivel de sanación que no tiene forma de ser negada, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de una segunda pandemia que es sumamente importante de considerar. La primera pandemia es la del COVID, la segunda es la de salud mental, la tercera es la pandemia económica, que también tiene que ver muchísimo, obviamente, con todo lo mal que estamos pasando. Bueno, y hay otra más que tiene que ver con los procesos de corrupción. También quisiera decir en este momento de que es cierto, hoy no existen condiciones en la mayoría de las escuelas públicas, algunas sí están en condiciones, otras no. Y esa es responsabilidad, alguien va a tener que asumir esa responsabilidad, que es un poco lo que nuestro país necesita de una vez por todas, que alguien asuma la responsabilidad. Un año de tiempo se tuvo para poner en condiciones las escuelas, para que las escuelas sean espacios seguros, para que haya condiciones de bioseguridad, para que haya conectividad, para que los docentes puedan ser capacitados, para que se pueda dar retorno progresivo a las aulas, pensando fundamentalmente en el único motivo de nuestra tarea, que son los niños, las niñas y los adolescentes. Bueno, las que no están en condiciones, obviamente, y las que por lo tanto no son espacios seguros, no pueden retornar. Pero sí tenemos también la experiencia, y podemos decir eso, que entiendo que el Ministerio de Salud y el Ministro de Educación lo ha dicho también, de que la experiencia del modo híbrido, cuando el protocolo funciona como debe funcionar, no se generan contagios dentro de las escuelas. ¿Cómo podemos comprobar esto? Podemos comprobar con el sencillo dato de que hay personas que interactúan dentro de las instituciones en este modo híbrido y que posterior a esa interacción ellas de repente pueden generar algún tipo de síntomas por contagios que se produjeron fuera de la escuela, pero habiendo interactuado dentro de las escuelas no contagiaron a nadie. Entonces esto quiere decir que funciona el protocolo, el uso de tapabocas, donde los chicos son los principales encargados de defender ese protocolo, el distanciamiento social,
las clases aireadas, los sistemas de circulación en donde no se producen aglomeración, el hecho de que los chicos no están todos juntos el mismo día, sino que están yendo en días diferentes, en turnos distintos, entrando por accesos distintos, donde los espacios de recreación son diferenciados. Ese protocolo funciona y está también comprobado, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos negar, todos hemos sentido el dolor de la pandemia en nuestros círculos, ¿verdad? Todos hemos sentido lo difícil que es esta situación. Sin embargo, seguimos sosteniendo, y no somos los únicos, de que es necesario en un sistema seguro retornar a las clases en este modo híbrido. Y por último decir también, pensemos en los niños de la primera infancia, pensemos en los niños del nivel inicial, niños que con mucha suerte quizás puedan estar a cargo de sus padres, pero hoy en día sabemos perfectamente que ambos padres necesitan trabajar. Si no están con sus padres, ¿con quién se quedan? Con sus hermanos mayores o quizás con alguna persona encargada que no tiene las condiciones para generar una situación de aprendizaje o de estimulación o de motivación. Estos niños están hoy perdiendo años y calidad de vida, ¿verdad? La posibilidad de que ellos puedan hoy entrar después al sistema escolar formal a partir del preescolar, en donde ellos puedan estar con un sistema de aprestamiento. ¿Por qué? Porque se cierran las posibilidades al nivel inicial o a los jardines de infantes de funcionar. Entonces, es muy compleja la situación, pero no quiere decir que sea imposible. Y en ese sentido, nosotros apoyamos la continuidad de las clases en el modo híbrido, siempre y cuando haya un compromiso de las comunidades educativas y haya una certeza de que el protocolo les da seguridad a los alumnos y a los padres. Muy bien, muchas gracias, licenciado Luis Cáceres, muy amable, muy gentil. Nosotros vamos al siguiente corte y regresamos inmediatamente con más Diálogo Franco aquí por C9N. Estamos de vuelta en Diálogo Franco. Ministro Juan Manuel Brunetti, me gustaría unas reflexiones tuyas sobre las declaraciones del licenciado Mareco y la del licenciado Cáceres, por favor. Yo te diría primero, nos duele muchísimo cada muerte de cada docente, pero seguimos sosteniendo que los contagios no se dan dentro del aula. Vamos a seguir trabajando como ya lo hicimos el día que asumimos en esta cartera para que nuestros docentes sean priorizados en el proceso de vacunación. Ojalá realmente lo antes posible tengamos a todos nuestros docentes vacunados. Creemos que es muy importante porque es importante la educación y un país que realmente aprecia mantener su sistema abierto necesita vacunar a sus docentes y estamos trabajando para eso. Lo más importante, doctor Franco, son nuestros niños. Lo más importante es que realmente ellos puedan salir de ese proceso de deterioro educativo y emocional que sufrieron durante el año 2020 y que podamos durante este año 2021 mantener la alegría en ellos y sobre todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y para que eso ocurra, nosotros vamos a seguir respetando a la comunidad educativa que conoce su realidad, que no es la misma en Asunción que en el fondo del Chaco o en una escuela rural que en una escuela en una zona urbana, y vamos a seguir compartiendo esa responsabilidad de tomar la decisión dentro de ese comité educativo institucional de gestión de riesgo a quienes respaldamos plenamente. Si me permitís un segundo más, solamente decirte que hemos estado trabajando intensamente la semana pasada para poder distribuir los materiales de Mapara, Matemáticas Paraguay, que habían sido impresos replicando los que ya habían sido hechos en el año 2012, los cuales desde el año 2012 acarrean error, y gracias a la fe de ratas y la imprenta del Ministerio de Educación y Ciencia, que imprimió la fe de ratas en tiempo récord durante una semana, el sábado a la tarde los directores departamentales del Ministerio de Educación vinieron de todos los departamentos a retirar la fe de rata, y a partir de esta semana se están entregando los materiales, los librillos que van a ser de muchísima utilidad para la educación a distancia, sobre todo en las zonas en las cuales no hay internet. Finalmente, y con esto termino por ahora, hoy comenzamos a distribuir alimentos en Capital, donde le corresponde al Ministerio de Educación y Ciencia, por 18.800 millones de guaraníes, correspondiente a 48.000 desayunos y merienda y 49.000 almuerzos
lo cual sumado a lo que ya habíamos entregado en marzo, que son 42.000 desayunos y merienda y 44.000 almuerzos, realmente creemos que son de gran ayuda para una zona muy necesitada, porque esto se entrega en las zonas en donde realmente se necesita y donde los padres piden, los bañados. Correcto. Tengo una pregunta antes de ir con la doctora Miriam, que guarda relación con el planteamiento de los compañeros que estuvieron haciendo uso de la palabra. Evidentemente nadie esperó, ministro, la pandemia. Estoy de acuerdo con eso. La plataforma educativa, el software, nosotros tenemos listo, estamos en condiciones de compartir. Si te tuviera que hacer una pregunta, ¿preferís enseñanza o preferís contenido, materias, tiempo? ¿Cuál es tu preferencia? ¿Mayor cantidad de materias o dar 2, 3 materias, por ejemplo, matemática, lectura, ciencia que dijiste, pero darlo bien? Priorización de contenidos es lo que necesitamos hacer en las pocas horas en las que tenemos a los alumnos en clase, en caso que tengamos, y priorización de contenidos también en el proceso de educación a distancia. Estamos trabajando en un gestor de tareas, ampliamos el espacio dentro de los servidores para poder seguir este proceso de educación virtual para quienes tienen conectividad, pero vamos a dar soporte también para la educación a distancia con materiales impresos, entre paréntesis con la OEI también vamos a comenzar a imprimir algunos materiales seguramente. Hablando de OEI, doctora, ¿cómo estamos a nivel internacional? La OEI es no solamente de Paraguay, sino es de todo Hispanoamérica, Latinoamérica y el Caribe, en particular el continente americano. ¿Cómo está el continente americano? Pues básicamente desde la Organización de Estados Iberoamericanos hemos hecho un estudio sobre el retorno a las escuelas en este proceso de pandemia y podemos verificar con datos avalados que básicamente todos los países en Iberoamérica están retornando a las clases. Un dato que es significativamente preocupante en el caso de Paraguay es que si en promedio en los países latinoamericanos el cierre de las escuelas en el año 2020 había sido de 158 días en el año, en el caso de Paraguay han sido los 365 días del año. Es decir, en Paraguay el año pasado no se abrieron las escuelas de forma presencial en ningún momento, lo cual eso nos lleva a hacer una reflexión en la relación directa que existe entre el cierre de las escuelas y la potencial deserción escolar y abandono escolar de los niños, niñas y jóvenes. Actualmente en toda la región existe una probabilidad de que salgan del sistema escolar 23 millones de niños y en el caso de Paraguay, como la ausencia de las escuelas ha sido prolongada, el riesgo de abandono escolar, el riesgo de fracaso escolar aumenta. Se hablaba, ministro, y en realidad para los dos, brevemente, por favor, se hablaba de que nosotros perdimos 1.3 años en el 2020. A este ritmo podemos perder otro 1.3, sería 2.6. Si consideramos los estudios de PISA el último, se tiene que hacer después del trienio, ahora 2021, tengo entendido, Paraguay estaba casi al nivel de los países subsaharianos, muy paupérrima, muy cáustica, hasta si se quiere, desgarradora es la imagen que tenemos en nuestra educación. Y el hecho de no ir a clase va a empeorar, ministro, eso. PISA mide matemáticas, idioma y ciencias y sin duda en los 3 componentes Paraguay no está bien medido en los últimos estudios de PISA. El estudio que hizo el Banco Mundial decía 1.6 años que se perdieron en promedio en América Latina. Teniendo nuestro sistema escolar cerrado durante todo el año, quizás si hacemos puntualmente el estudio en Paraguay, quizás fue inclusive más. Si volvemos a cerrar durante el año 2021 o volvemos a cerrar hasta julio, podemos esperar un impacto en nuestros estudiantes todavía mayor. Paraguay no puede seguir perdiendo proceso educativo. La educación es la base del desarrollo. Necesitamos nuestros niños en aula y necesitamos un proceso de desarrollo dentro del Paraguay. ¿Cómo puede ayudar la OEI para reducir esa brecha, esa grieta que se da entre la educación de Paraguay con los países vecinos? Bueno, básicamente nosotros lo que apoyamos desde la OEI y todos los organismos multilaterales que nos dedicamos a la educación es apoyar al Estado en el desarrollo de las políticas públicas, tanto con donación de contenido, que es la parte que más importa ahora, como con la impresión de materiales para aquellas poblaciones que
que no tienen acceso a Internet, el poder también generar estudios comparativos de cuáles son las mejores respuestas en cada uno de los países para poder facilitar información y que Paraguay elija modelos que a lo mejor se pueden replicar en nuestro país, ¿no? Nos interesa saber, medir, auditar qué tanto le afecta a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos la educación en el país. El hecho de no asistir a clase, ¿cómo está afectando a nuestros hijos? A la vuelta de la clase, a la vuelta de la pausa, perdón, nos aclara el ministro Juan Manuel Brunetti y la doctora Miriam. Bueno, retornamos ya en la parte final de Diálogo Franco. Ministro, ¿cómo va a repercutir en el niño, en el hijo, Pedrito, en Jorgito, en María, en Rosita? ¿Cómo va a repercutir? ¿Ustedes tienen forma de auditar, de medir qué puede ocurrir dentro de 4, 5 años, 10 años, a corto, mediano y largo plazo con los niños si seguimos con esta ausencia de clases? Presidente don Federico, yo creo que es muy difícil hacer futurología, pero podemos suponer que si se perdió 1.6 años en el 2020 y volviésemos a perder un año más, tenemos un niño que tiene 2 años y medio de retraso cuando termine la escuela, termine el colegio. Realmente nosotros, como decía al comienzo, necesitamos que ese niño esté en aula y continúe su proceso de formación. Si el año pasado se perdió ese proceso de educación porque el sistema no estaba preparado, porque el docente de la noche a la mañana tuvo que ir a su casa sin una computadora, sin conexión, sin herramientas metodológicas para poder transmitir su conocimiento y acompañar el desarrollo del niño, podemos esperar que los niños no hayan absorbido ese conocimiento y por lo tanto no estén en condiciones de encarar el curso en el que hoy están, porque el año pasado quizás pasaron sin tener todos los conocimientos, y si este año no priorizamos los contenidos y no desarrollamos lo básico en este momento, podemos esperar de vuelta a un 2021 muy complicado para esos niños, con lo que eso implica para insertarse a la sociedad, a la vida y al mundo laboral. Tenemos las reflexiones de una psicóloga de un centro educativo privado acá de Asunción. ¿Podemos escuchar las repercusiones de esta psicóloga sobre cómo afecta a nuestros niños? Desde el punto de vista de la interacción que se da en el espacio escolar, verdaderamente hay vamos a decir, pérdidas, pero estamos en un contexto que vamos a tener que, de alguna manera, ir buscando estrategias para que los chicos sigan, vamos a decir, construyendo sus vínculos más allá del espacio escolar, precisamente. Los que están aquí están disfrutando muchísimo, a pesar de estar distanciados, a pesar de no poder tal vez jugar a las tocaditas, como dicen los chicos, ¿verdad? Pero son realmente valientes los chicos. Han podido superar, vamos a decir, este tiempo y han podido también encontrar estrategias para seguir en el vínculo. Y sobre todo también los padres apoyan, y creo que en ese sentido es algo muy valioso, poder construir una comunidad educativa que pueda apoyarse mutuamente para poder sostener la presencialidad en la institución. Así que creo que en ese sentido la comunidad hace mucho. Bueno, ministro, esta situación que nos explicó la licenciada Miriam Amarilla respecto a los niños es de una institución privada. Si tuviéramos que hacer en este periodo ya de menos de 10 minutos que nos queda de programación, lo más corto, lo más sucinto posible, vos como ministro, ¿te opondría a que en una localidad del interior donde están dadas las condiciones se vuelva presencial? No hay transporte público, no hay forma de contagio, por lo tanto, no hay buen servicio de internet, no todos tienen luego su celular, la gente va caminando 2, 3, 4, 5, 10 cuadras, está en su colegio. ¿Habría algún inconveniente real cuando que todos los casos... Este es un virus que está donde hay circulación de gente. En el interior, donde hay poca población, ¿no habría inconveniente a que el retorno sea lo más rápido y, por supuesto, de segura clase? Nosotros, sin duda, desde el Ministerio de Educación y Ciencia, estamos preocupados por la situación sanitaria, pero también estamos preocupados por la situación del desarrollo educativo del niño. Nosotros vamos a respetar la decisión del Comité Educativo Institucional de Gestión de Riesgo
Esperamos que realmente ese comité asuma de manera responsable ese proceso, que analicen el escenario, que analicen la situación, lo que muy bien decía, en una comunidad distante, donde no hay contagio, donde básicamente los chicos tienen condiciones de volver a clase y poder seguir su proceso de desarrollo, y si se quedasen en su casa sin internet, sin computadoras, no tienen condiciones de lograr el desarrollo. Nosotros entendemos que es lógico que esa comunidad decida a favor de volver a las clases en ese formato híbrido, con las burbujas, respetando la distancia, con los barbijos, respetando el protocolo. Pero te vuelvo a repetir, nosotros vamos a respetar, tanto en el sector privado como en el sector público, la decisión del Comité Educativo Institucional de Gestión de Riesgo. Miriam, desde el punto de vista de una evaluación desinteresada, profesional, en este caso como asesora internacional, Miriam Prekler, ¿cómo evalúas? El ministerio tiene todos los elementos. El ministro Brunetti acaba de dejar de ser ministro de la Secretaría Técnica y Comunicación. Se unieron dos secretarías, lo que era antes SINATIC y lo que era SICOM, ¿verdad? Ahora nos informa que probablemente por gestión de él también se va a obtener una cantidad importante de conexión, lo cual es muy importante. ¿Cómo está el ministerio en contenido? ¿Cómo está en hardware, en programa, en computadora propiamente dicho? ¿Cómo estamos en conexión? ¿Y cómo están nuestros docentes evaluados después, o sea, hoy después de casi un año de pandemia? Bueno, básicamente la labor que tiene, a la que afronta el Ministerio actualmente y desde el comienzo de la pandemia, es una labor muy difícil, es muy compleja, no solo por la situación de bioseguridad, sino también básicamente porque tienes que dar una solución a una problemática que no tenía antecedentes. Es decir, la situación de pandemia en el ámbito educativo ha sido una situación histórica sin precedentes, y la respuesta del Ministerio y en cualquier país ha tenido que ser ágil, ha tenido que ser flexible, se han tenido que adaptar las circunstancias y los recursos a la respuesta que tenían que dar de urgencia. Entonces, básicamente, yo creo que desde los ministerios de educación en la región e incluyendo el Ministerio de Educación en Paraguay, se han puesto en marcha todos los mecanismos institucionales existentes para poder primero dar una respuesta a la urgencia educativa del momento y después intentar establecer una planificación a corto, medio y largo plazo con respecto a la respuesta paulatina en función a cómo se iba desarrollando la pandemia, ¿no? Es un tema muy complejo, y yo creo que en la medida de las posibilidades el Ministerio está haciendo todo lo posible para darle una respuesta dialogada, consensuada, en donde el interés superior sea el del niño, básicamente, y el de tanto por su seguridad como por los logros de aprendizaje que tiene que obtener, ¿no? Aquí tenemos un reto que va más allá también de la pandemia, y es cómo incorporar en esta situación los avances en los modelos educativos del futuro, y ahí es donde incorporamos las nuevas tecnologías en esta situación. Entonces, básicamente se han dado esta situación y una respuesta que ha estado coordinada, que es controvertida, pero que busca y siempre va a buscar, entiendo, el bienestar y el interés mayor del estudiante. No quiero ser reiterativo, pero sí, así en resumen, ¿cómo está el Ministerio en plataforma? ¿Tienen programa, conocimiento, la parte cognitiva? ¿Estamos bien? Bueno, en cuanto a contenidos, básicamente se están elaborando nuevos contenidos, han puesto a disposición de todas las instituciones educativas todo el material. Obviamente, como decía el ministro, se está mejorando y se está trabajando la conectividad y el acceso a los dispositivos, pero sí que se ha hecho un esfuerzo y se ha avanzado un montón, tanto en contenidos como en conectividad de Internet y en compra de dispositivos digitales. Se está haciendo un buen trabajo con respecto a la respuesta que se está dando a la situación de pandemia.
Ministro Juan Manuel Brunetti, nosotros habíamos hecho un programa piloto en la ciudad de Caacupé y también de alguna manera en Isla Pucú, Cordillera, por situaciones particulares que en honor al tiempo eran los lugares donde se visualizaba había mayor cantidad de desarraigo familiar. Sus familiares, sus padres, sus madres estaban en los Estados Unidos, entonces estos niños aprendieron a usar la computadora. Ese programa se perdió increíblemente. ¿Hay forma de reflotar Web Laptop per Child? Yo creo que se capitalizó seguramente cierto aprendizaje en base a ese programa. Hoy estamos trabajando sin duda en desarrollo de un portal. Hay fondos internacionales que están puestos para el desarrollo de un portal único donde se encuentran los contenidos. Dentro del ministerio se reorganizó internamente a los docentes. Tenemos unos docentes que le llamamos docentes nacionales, que son docentes que voluntariamente están generando los contenidos y poniendo a disposición del resto de los docentes. Así que cada día los docentes de todo el país reciben contenidos que se generaron por estos docentes nacionales que pueden compartir con sus estudiantes con las limitaciones tecnológicas que hoy tenemos. Vamos a seguir trabajando por poder dotar de tanto de hardware como de conectividad y por supuesto de plataformas tecnológicas a nuestros docentes. Hay muchísimo para hacer. Tuvimos que adaptar durante el año 2020 y vamos a hacer durante este año 2021 un gran esfuerzo para redondear muchos de los proyectos que ya se arrancaron y poder mejorar la conexión entre el alumno y el docente por el canal que corresponda. La misma pregunta que le hicimos a Miriam Preckler, la plataforma del ministerio, la conectividad, el hardware o eventualmente el docente, ¿dónde radica el mayor de los problemas donde tenés el desafío para solucionar en la brevedad posible? En tener todos los recursos. Si tuviese todos los recursos que yo pudiese pedir al Congreso en este momento, le daría una computadora a cada uno de mis docentes, tendría internet en todos los colegios, tendría una super plataforma donde poder albergar todos los contenidos que puedan estar disponibles para mis estudiantes. Lastimosamente los recursos siempre son limitados, pero con los recursos que tenemos vamos a salir adelante. Hay banco de datos en el ministerio. Nosotros con el ministro Horacio Galeano Perrón entregamos una partida de computadoras a los docentes, creo que más de 500, 700, 1000. Tengo 80.000 docentes. Pero para no repetir, ¿verdad? Es importante que no haya reiteración. Sí, lo que pasa es que estamos hablando de que un equipo quizás a los 3, 4, 5 años se vuelve casi obsoleto. Entonces realmente hoy necesitamos 70.000, 80.000 computadoras y por ahí sabes dónde podemos conseguir, nos vendría muy bien. Por lo pronto tenemos algún proyecto de 10.000 computadoras casi para entregar. ¿Por qué no le pasamos la respuesta acá a la poderosa OEI que nos va a responder? Miriam, ¿es posible conseguir esa computadora para los niños? Sobre todo teniendo en cuenta que en Europa hay computadoras que pasados 4 o 5 años de repente no están utilizando. ¿Se podrían utilizar ese? Bueno, yo creo que todo, como dice el ministro, es una cuestión de recursos y de movilizar a partir de las necesidades identificadas, movilizar todas las posibilidades de captar recursos, no solo a nivel de ministerio, sino también a través de los organismos internacionales. El ministro convocó la semana pasada a una reunión de mesa de cooperantes en donde expuso cuáles eran las necesidades que se habían identificado por parte del Ministerio para que pudiéramos entre nosotros articular una respuesta coordinada para hacer frente a esas necesidades y prioritarias que se identifican desde el Ministerio. Ministro Juan Manuel Brunetti, muchas gracias. Por favor, semana de los docentes, fiesta de los educadores, también fiesta de los trabajadores. ¿Algunas consideraciones finales para la teleaudiencia? Muchísimas gracias por la invitación. La próxima vez que recibamos la invitación vamos a volver a venir con Miriam, porque así las preguntas más difíciles le volvés a dar a ella. Miriam, por favor, un saludo final. Agradecer la invitación a participar y desde el ámbito de la cooperación internacional reforzar el mensaje de que nosotros estamos aquí para apoyar el desarrollo de las políticas de Estado, para brindar la ayuda, la asistencia técnica que se requiera. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Nosotros tenemos que despedirnos. Regresamos, si Dios permite, el próximo lunes. Gracias a la audiencia por su preferencia. Si Dios permite, nos reencontramos el próximo lunes con más Diálogo Franco.